Hola friends, pues sigamos platicando de HTML. Voy a hablar de los inputs o de los controles interactivos para formularios y bueno, estos nos ayudan a recopilar la respuesta del usuario o recibir datos del usuario. Y existen muchos tipos de input o respuestas que podemos capturar en nuestra página web. Yo de este lado ya tengo mi archivo mi proyecto y mi archivo HTML y un archivo más de CSS. Por el momento no me voy a meter tan a fondo con CSS, pero ya se vienen los videos, así que suscríbete para que no te pierdas de nada de lo que voy a estar subiendo acerca de CSS y JavaScript. Entonces, yo tengo en comentarios los inputs o los controles interactivos más comunes que se utilizan para los formularios. Voy a quitar los comentarios de nuestro primer input, que es un input de texto. Aquí se define un texto de una sola línea y acá pues veríamos cómo el usuario puede meter información dependiendo de lo que le pidamos. Yo puse aquí una etiqueta de break para darle un poquito más de estructura y de forma, pero es muy recomendable que todos los estilos, cambio de estructura o de layout se hagan con CSS. Para este ejemplo y para no hacer este video tan largo, voy a utilizar esta etiqueta de break que nos da un salto de línea. Si yo no la tuviera, esto es lo que pasaría cuando pongamos el siguiente input. Los inputs o las etiquetas inputs son elementos inline, quiere decir que van a seguir sobre la misma línea. Entonces todo lo tendríamos aquí un poquito chilaquil y un poquito desorganizado, y esa es la razón por la cual estoy utilizando en este ejemplo esta etiqueta de break para que nos dé ese salto de línea al siguiente bloque. Bueno, el siguiente tipo de input es un campo de contraseña. Aquí se define un campo de contraseña, aquí es cuando el usuario está generando su contraseña y normalmente los caracteres de un campo de contraseña pueden mostrarse como asteriscos o círculos, en este caso tenemos círculos. El siguiente input sería un input de tipo radio o un botón de opción. Aquí se selecciona solo una opción de muchas opciones. El siguiente tipo de input es un input de tipo checkbox. Aquí se muestra una casilla de verificación y aquí sí se puede tener más de una opción seleccionada. Entonces en este de acá, en el radio, solo podemos tener una, y en esta de acá abajo, en el checkbox, sí podemos tener varias y seleccionar muchas al mismo tiempo. El siguiente tipo de input es un input de tipo botón. En la mayoría de los inputs necesitamos atributos para darle funcionalidad. En este caso específico del botón, si nosotros le ponemos value y agregamos ahí el valor, por ejemplo, seleccionar, tendríamos el valor reflejado dentro del botón. Voy a hacer un video más adelante para checar la diferencia entre el input type botón, entre los botones, las etiquetas de botones y las etiquetas de enlace que podemos hacer botones. El siguiente sería un input de tipo submit, y en este caso se define un botón para enviar los datos del formulario. Normalmente el controlador de formulario suele ser un archivo en el servidor con un script para que se procesen los datos de entrada, y eso lo vamos a ver más adelante porque ahí ya estaríamos involucrando un poco de temas de backend. El siguiente input que tendríamos sería input de tipo color. Se utiliza para campos de entrada que deben contener un color y depende mucho de la compatibilidad del navegador, pero suele aparecer un selector de color en el campo de entrada, que es el que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros le damos clic, nos va a aparecer este componente en donde nosotros vamos a poder seleccionar el color, cambiar los tonos y hacer nuestra selección. El siguiente control es el input de tipo range. Este input define un control para ingresar un número. El rango predeterminado es de 0 a 100, sin embargo puedes establecer restricciones sobre qué números se aceptan con los atributos mínimo y máximo. Como te digo, en la mayoría vas a necesitar atributos para darle una mejor funcionalidad, y en el siguiente video te voy a mostrar los atributos de algunos elementos input. El siguiente input que tengo por acá es el de tipo search, el de búsqueda, y básicamente se comporta como un campo de texto normal. Sin embargo, si te fijas de este lado, bueno, en esta partecita de acá, supongamos que soy el usuario y yo quiero buscar un test. Acá nos va a aparecer esta funcionalidad del botoncito para quitar el texto que acabamos de escribir. Sin embargo, en el tipo de texto, si nosotros ponemos test, no tenemos esa misma funcionalidad. Entonces sería una de las diferencias, pero básicamente los dos se utilizan para agregar texto. El siguiente input que tengo por acá es de tipo fecha o tipo date.
y en este caso es un selector de fecha en el campo de entrada. También aquí depende mucho la compatibilidad del navegador. Puede aparecer o no el campo de la fecha de entrada. Aquí sí nos apareció. Si nosotros le damos clic, nos va a dar la fecha y nos va a dar opción para escoger fechas futuras y fechas pasadas. Y por último tengo por acá al input tipo file. Este input va a permitir al usuario elegir uno o más archivos del almacenamiento de su dispositivo. Muy bien, entonces yo ya creé una forma aquí abajo. Voy a quitarle los comentarios para ver cómo se vería en HTML. Esta es la parte que te decía que para agregarle una mejor estructura, layout y para organizar todos nuestros elementos es importante utilizar CSS. Imagínate si yo hubiera puesto acá las etiquetas break, pues se vería muy desorganizado y no es una best practice. Ok, aquí yo tengo la etiqueta principal para los formularios que es form. Normalmente si tú utilizas Emmet, por ejemplo, le pones form y le das clic a la tecla Tab, te va a dar un atributo que es acción. Este atributo define básicamente la acción que se realizará cuando se envía el formulario. Por lo general, los datos del formulario se envían a un archivo en el servidor cuando el usuario hace clic en el botón de enviar o en este caso en el botón de submit. Voy a quitarlo nada más para que no nos estorbe. Vale, acá yo agregué una etiqueta fieldset que también es una best practice utilizar este tipo de etiquetas porque permite organizar en grupos los campos de un formulario o los inputs y básicamente mejora su visualización. Por defecto los navegadores van a mostrar un marco alrededor del grupo que es este marco que ves aquí en mi formita. Muy bien, entonces acá tengo un input de tipo texto, tengo un input, otro acá de texto, un input de password, un input de radio, de hecho son 3, 1, 2, 3 y tenemos un input de fecha que es este de acá. Y por último, un input submit. Esta sería la manera en la que HTML nos va a presentar el formulario o el form. Obviamente sin ponerle estilos pues está un poquito desorganizado, pero una vez poniendo los estilos en CSS es lo que nos va a dar una mejor visualización y una mejor estructura del layout y más adelante pues ya le pondríamos JavaScript para mejorar su funcionalidad. Acá yo ya tengo unos estilos y vamos a ver cómo cambia la estructura y la visualización. Listo, pues eso es todo para este video. Los veo en el siguiente. Hasta pronto.